Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de la actividad colaborativa fase 3, iniciando con una frase: no te conviertas en una simple grabadora de hechos, trata de penetrar en el misterio de sus orígenes, de Iván Pablo. ¿Quién les habla? Karen Belandia. Voy a empezar como tal con la introducción. Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de lesiones incapacitantes y discapacidad a nivel mundial. Sin embargo, sus consecuencias no se limitan a daño físico, sino que también pueden generar importantes afectaciones psicológicas y sociales que impactan la calidad de vida de las personas involucradas. Desde la psicología forense, estas consecuencias se estudian a través del concepto de daño psicológico, entendido como el conjunto de alteraciones emocionales, cognitivas, conductuales y sociales que aparecen como consecuencia de un evento traumático y que afectan el funcionamiento cotidiano de la persona. En la primera fase de este trabajo se evaluaron variables asociadas al daño psicológico como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y la adaptación psicosocial. Para ello, se utilizaron instrumentos como el inventario de depresión de Beck, las escalas de depresión de ansiedad de Hamilton y la escala de ajuste psicosocial PAIS. Estos instrumentos permitieron identificar la presencia, intensidad y repercusión funcional de los síntomas emocionales. Posteriormente, en la segunda fase, se analizó el impacto de las secuelas físicas derivadas del accidente, considerando aspectos como el funcionamiento global, la calidad de vida, la autonomía, la capacidad laboral y el proyecto de vida. Las investigaciones muestran que, como tal, las relaciones permanentes y el dolor crónico pueden generar cambios significativos en la identidad, la percepción, la autoeficacia y las expectativas futuras de una persona. Finalmente, este trabajo integra los hallazgos de ambas fases para comprender de manera integral la existencia y magnitud del daño psicológico derivado del accidente de tránsito, considerando tanto las afectaciones emocionales identificadas mediante la evaluación psicológica como el impacto de las secuelas físicas sobre el funcionamiento, la adaptación y la capacidad laboral de la persona evaluada. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Rivera y como tal el resumen del caso es una valoración por psicología forense a una mujer de 29 años llamada María que en 2011 sufrió un accidente de tránsito, el cual trajo consecuencias presentando múltiples lesiones físicas, dolor crónico y pérdida de capacidad laboral. Antes del accidente ella era una persona independiente, deportista, con un adecuado desempeño social, laboral y familiar. Después del evento presentó importantes limitaciones físicas que también afectaron su autonomía y a nivel psicológico desarrolló ansiedad, estrés, depresión y estrés postraumático. La siguiente, por favor. En cuanto al primer procedimiento, en la primera fase, bueno, cada uno escogimos un instrumento y lo primero que hicimos fue revisar el documento como tal del caso, luego el análisis de los antecedentes personales y contextuales. Para el tercer paso fue identificación de sintomatología psicológica. Para el cuarto, la selección y aplicación del instrumento psicométrico. Y para el quinto, interpretación de resultados. Para el sexto, el análisis y la discusión. Ya para la segunda fase, integramos todo ello y en la fase uno, en el paso uno, hicimos la revisión y el análisis del caso. En la fase 2, la organización cronológica de la información. Luego comparamos el funcionamiento antes y después del accidente de la mujer y para el último paso integramos toda la teoría y análisis de la relación causal. Siguiente. Bueno, utilizamos como tal en la fase uno la escala de depresión de Hamilton, que pues según la puntuación, esta arrojó 24 puntos, donde se evidencia que presenta síntomas depresivos de intensidad muy severa posteriores al accidente. Estos están reflejados en sus cambios emocionales, también en las alteraciones del sueño y el aislamiento social. Siguiente, por favor. En cuanto al inventario de depresión de Beck, a partir de la sintomatología de María, pues se obtuvo una puntuación de 44 puntos, que corresponde a un nivel de depresión grave o severo. Esta afectación, pues, es significativa en la vida emocional de ella en cuanto a su funcionalidad en lo emocional y lo social.
La siguiente, por favor. En la escala de ajuste psicosocial, en cuanto a los resultados que se obtuvieron de esta escala, se identifica pues como tal un alto desajuste psicosocial en María en cuanto al área laboral, emocional y familiar. El siguiente. Y por último, utilizamos la escala de Hamilton para la ansiedad. En esta, pues la sintomatología que presenta la mujer obtiene un puntaje de 43 puntos sobre 56, lo que indica que tiene un nivel elevado de ansiedad relacionado con las secuelas físicas y también emocionales luego del accidente. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Eliana Ballesteros. A continuación les voy a hablar de los resultados fase 2. Se realizó un análisis cronológico de la información obtenida por medio de entrevistas, historia clínica, valoración psicológica y documentos médicos legales relacionados con el caso de María con el propósito de identificar la aparición y la evolución de la sintomatología. A continuación se presenta la línea del tiempo donde se puede observar antes del accidente que María tenía una vida funcional estable. Después del accidente se presentaron secuelas físicas y emocionales, dolor crónico, ansiedad, insomnio y estrés postraumático, afectando la calidad de vida de María. Estas dificultades persistieron como lo aparece en el año 2017 y se determinó que la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de María fue del 31.49%, reflejando el impacto permanente que tuvo. Siguiente, por favor. Como podemos ver, por otra parte, el cuadro comparativo evidencia cambios significativos en las áreas evaluadas. Antes del accidente, pues como ya lo habíamos dicho, María presentaba un funcionamiento físico, emocional y social adecuado. Posteriormente se observan secuelas permanentes de sintomatología clínicamente. El deterioro de autonomía de afectación ocupacional y disminución del funcionamiento global de María de un 95% que tenía antes ella a un 50% que disminuyó. La información analizada de la muestra en relación a lo temporal y funcional consistentes entre estas afectaciones en el accidente ocurrido en el 2012. Finalmente, pues observamos que María tiene un contacto adecuado con la realidad y cuenta con el apoyo de la familia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Catalina Querales y vamos a proceder a continuar con el tema de la discusión. A partir del análisis integral del caso de María, se pudo obtener como resultados de las entrevistas, los documentos, el análisis psicológico, que la sintomatología que ella está presentando se asocia clínicamente significativamente posterior al accidente de tránsito. Esto lo manifiestan Herrera y Cañas. Igualmente, se identifican síntomas depresivos y ansiosos. Es de resaltar que en la literatura encontramos que estos se caracterizan por tristeza persistente, desesperanza, culpa, irritabilidad, entre otros, como lo refleja el manual DSM-5. También pues la coexistencia entre dolor crónico, limitaciones funcionales y alteraciones emocionales precisamente llevan a que este tipo de situaciones y de manifestaciones de síntomas se puedan mantener a largo plazo, como son los síntomas depresivos y ansiosos, según lo que manifiestan Montes y Ledesma en 2021 y Cotonieto en 2025. Asimismo, se observaron indicadores compatibles con el trastorno de estrés postraumático. Algunos de ellos fueron la evitación, la hipervigilancia, las pesadillas recurrentes, el sobresalto, la irritabilidad, como lo manifiesta Gautier 2025 y como lo manifiesta el DSM-5. Y también, pues, la presencia simultánea de estos síntomas puede llevar a una afectación psicológica compleja para superar una reacción emocional transitoria. Entonces, todo esto de alguna manera encontramos que se asocia con la situación del accidente que ella tuvo en 2011, donde las secuelas físicas y emocionales están afectando significativamente su desempeño, limitan la posibilidad de que realice actividades que antes realizaba, como el deporte, como el trabajo por ser licenciada en recreación y en deportes. Y ello pues se asocia con lo que explica la literatura en Delgado y compañeros 2020 y Allán de Cuso en 2022. Asimismo, las dificultades que identificamos podrían generar limitaciones en otros contextos, además del laboral, porque pueden llevar a que genere dificultades a nivel familiar, social,
dificultades de concentración, de motivación, de adaptación por toda la situación de estrés que le genera, todo el dolor crónico que está presentando, además de los síntomas asociados a la depresión y a la ansiedad. La evaluación del funcionamiento global evidenció deterioro en las áreas personal, social, familiar y ocupacional. No se identificaron antecedentes psicopatológicos que hubieran sido previos al accidente y que fueran de una magnitud considerable. Y también pues la coherencia temporal entre el accidente y las secuelas físicas y la aparición sintomatológica fortalece la relación entre el evento traumático y el daño psicológico, como lo manifiestan Sánchez y Durán en 2024 y Concepción y González en 2025. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que existe evidencia consistente de daño psicológico derivado del accidente de tránsito con repercusiones significativas en el funcionamiento personal, social, familiar y laboral de María. Entonces, las referencias que utilizamos a lo largo del proceso fueron estas y muchas gracias por la atención.